Olá a todos, agradeço à la PUC de Lima por brindar este momento de socialização do conhecimento que requer minha investigação. Los invito a todos a esta exposição sobre as ideias e resultados de meus estudos recentes, com a esperança de que esta conferência seja importante para a sua formação. A apresentação que abordarei nesta ocasião se refere a los resultados de estudos e investigações relacionados com as curiosidades criativas e a história do conceito de função como aportes a la enseñanza. Mi propósito principal é exponer um pouco do contexto relacionado com estudos e investigações relacionadas com os processos de criação matemática operados por los filósofos físicos e matemáticos de diferentes épocas e espaços. O movimento que haré durante esta apresentação oferecerá um panorama de los resultados parciais de um projeto de investigação sobre as epistemologias de la criatividade e la criação matemática e a história de las matemáticas, que venho desenvolvendo desde há alguns anos, cuja produção está parcialmente representada no livro titulado Criatividade em la História de la Criação Matemática, Potencialidades para el Trabalho del Docente. Este livro foi publicado no ano 2019. Minha apresentação se basa teoricamente em los conceitos e princípios que surgem de los estudos e reflexões sobre criatividade e criação matemática estabelecidos por autores como Henri Poincaré, em livro Ciência e Méthode, Jacques Hadamard, em livro Psicologia de la Invenção Matemática, René Boyrel, em livro L'Invention, Abraham Molle, em dois livros, Criação Científica e Sociodinâmica de la Cultura. David Bohm, em livro Acerca de la Criatividade, George Starner, em livro Gramáticas de la Criação, David Perkins, em La Banheira de Arquimedes e outras histórias do descobrimento. Mihail Csikszentmihalyi, em livro Criatividade, El Flujo e la Psicologia de Descobrimento e la Invenção. Para avançar em minha apresentação, parto do suposto de que o conhecimento matemático contém uma composição epistemológica sempre conectada à dinâmica sociocultural de produção do conhecimento, tanto em seus múltiplos níveis que involucram sociedade, escola, ciência, tecnologia, religião, etc., como no entendido de que se trata de um processo de criação ou investigação organizado de maneira lógica para a explicação, codificação e representação de fenômenos imaginados individual ou coletivamente, assim como identificados ao largo do desenvolvimento histórico das ideias humanas. Há, sin embargo, algumas questões sobre as que todos e cada um devem reflexionar para ampliar sua compreensão deste processo de criação matemática no transcurso de nossa história sociocultural. 1. Que se entende por criatividade e criação matemática. 2. Como descrever aspectos e princípios que caracterizam a criatividade, considerando a necessidade de mobilizar um conjunto de habilidades cognitivas para produzir algo novo, conhecimento sobre qualquer objeto no mundo.
3. ¿Cuáles son las modalidades de creación o invención en las matemáticas? Para apoyar su comprensión de las cuestiones propuestas anteriormente, le presento 10 notas sobre el tema de la creatividad y la invención. 1. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento tiene sus límites. Albert Einstein. La creatividad se trata de mirar lo que todos miran y pensar lo que nadie ha pensado aún. Zen George. 3. Un viejo dicho: la necesidad es la madre de la invención. 4. No se puede negar que la invención juega un papel importante en la creación matemática, aunque no es suficiente, al menos en lo que respecta a la experiencia creativa y su sistematización, que conduce a la elaboración teórica. 5. La creatividad está en el corazón de las matemáticas y es el ejemplo perfecto para una discusión del arte creativo en la producción matemática en todos los tiempos y espacios en que se estabelece la cultura humana. 6. Un verdadeiro exercício criativo é apostar en la audacia de la imaginación para hacerla o más real posible. 7. El ingrediente esencial para los ejercicios creativos es la curiosidad. 8. En el caso de los matemáticos, fue el impulso dado por una simple pregunta: ¿y si? Es realmente un momento en que una dinámica creativa completa puede surgir a través de la curiosidad, como lo hizo Arquimedes en su tiempo. 9. Para Abraham Moles, el proceso de creación intelectual, desde un ángulo filosófico y científico, caracteriza el concepto de creatividad como una actitud del espíritu para reorganizar los elementos del campo de percepción de una manera original y susceptible de dar lugar a operaciones en cualquier campo fenomenal. 10. O que importa essencialmente no es la creatividad en general, sino el progreso del pensamiento como un camino para romper con lo que es del orden del pasado, es decir, la adición transformadora a lo que ya está en su lugar. Apoyado por reflexiones sobre notas como las mencionadas anteriormente acerca de los procesos de creatividad en la creación matemática a lo largo de la historia, que propongo un ciclo de problematización, imaginación, formulación y representación de conocimiento. En este ciclo, sostengo que la matemática es conocimiento generado por la sociedad humana y, en consecuencia, tiene una historia. Sin embargo, este conocimiento certamente se expande en contenido, por escrito y en simbología a lo largo del tiempo, de manera no lineal. Sin embargo, marcada por controvérsias, debates, divergências
renovaciones y actualizaciones interesantes. En general, la producción del conocimiento matemático, durante su desarrollo histórico epistemológico, se caracteriza por una constante creación, recreación y organización formal de códigos representativos de la interpretación de situaciones cotidianas vividas por la sociedad, generando modelos representativos con el propósito de lo más cerca posible de comprender y explicar la realidad. En este sentido, el ciclo explicativo estabelecido por Mendes, 2015, busca asegurar que la historia pueda mostrar que en qué términos se construyó la matemática entre preguntas, indagaciones, questionamientos y respuestas de diferentes orígenes y contextos motivados por problemas derivados de la vida cotidiana o outras ciências, física, astronomia, etc., assim como problemas relacionados com investigações internas em la própria matemática. Segundo Mendes, 2015, la codificación matemática de las respuestas a las preguntas que surgen en los problemas cotidianos plantea nuevas preguntas sobre el problema resuelto, pero que muchas veces necesitan una mejor explicación. Así, cada pregunta resuelta y codificada surgen nuevas preguntas nombradas por Mendes como preguntas abiertas, constituyendo así fuentes provocativas para nuevos estudios, transformando así el proceso de generación de conocimiento en un acto cíclico que se puede perceber en el escritor propuesto por Mendes y que se muestra en la figura. Según el descritor de Mendes, las problematizaciones que se establecen en las relaciones entre sociedad, cognición y cultura generan preguntas que, ao ser contestadas, necessitam ser codificadas para convertir-se em um conhecimento disseminável e possível apreensão por la sociedade. Desta maneira, se conviertem em instrumento ou ferramentas matemáticas que se configuram como representações de las estratégias cognitivas para ser utilizadas em la búsqueda de soluções a novas dúvidas e perguntas que han surgido e ou a las preguntas matemáticas já existentes. Estas perguntas se utilizam a menudo para resolver alguns problemas pendientes. Se adverte, sin embargo, que à medida que se vão respondendo e codificando as perguntas propostas por las matemáticas, constantemente surgem novas perguntas que se configuram como novas perguntas abertas. À medida que se respondem estas questões abertas, se convertem em conhecimentos acadêmicos que, através de uma organização didática, começam a configurar os conhecimentos a ser ensinados e aprendidos por
por el estudiante en la escuela en cualquier nivel educativo. Dado lo anterior, los invito a todos a reflexionar un poco sobre los múltiples procesos llevados a cabo por el pensamiento y las prácticas matemáticas en busca de una explicación de la forma de ser y estar de los objetos matemáticos y sus correlaciones en el contexto sociocultural y a lo largo de nuestra historia humana en los procesos de creación matemática en todas las sus dimensiones. Por lo tanto, tomaré aspectos relacionados con el desarrollo histórico del concepto de función para pensar sobre la creatividad y la creación matemática a lo largo de su historia y el potencial para su uso en la enseñanza de este tema en la escuela secundaria. Para hablar de la creatividad en el desarrollo histórico del concepto de función, inicialmente tomé a idea de que la relación entre cantidades es tan antigua como las matemáticas. Sin embargo, es necesario buscar respuestas a dos preguntas. Uno, ¿cuál ha sido el camino que condujo desde este vago sentido a la concepción teórica contemporánea de una función o aplicación que establece uma correspondência entre os elementos de um conjunto com elementos de outro conjunto? E quais foram as representações do conceito de função a lo largo de nossa história como um conceito central para o desenvolvimento da análise? Estas são algumas das perguntas mais prováveis que moveram o exercício criativo em las matemáticas hacia o desenvolvimento do conceito de função. Assim, a partir das correspondências entre medidas de quantidades e valores, as noções de função aparecem como um conceito moderno. Sin embargo, a ideia intuitiva sobre a quantidade variável é muito antiga. Podemos exemplificar por las matemáticas práticas del trabalho de Arquimedes, que se referem ao conceito de variável, limite e, em consequência, ao conceito de função. Inicialmente, considero que a parte mais importante desta dinâmica conceptual é o processo criativo estabelecido desde aqueles tempos remotos hasta o presente, para reinventar o conceito e ampliar os horizontes epistemológicos sobre o tema, segundo o descritor proposto por Mendes previamente mencionado. Associando as ideias propostas no ciclo de Mendes com a hipótese de Gontran e Rinck, segundo a qual o processo de criação matemática requiere a existência de 3 etapas para seu desenvolvimento, tendremos etapa 0, a tendência técnica preliminar, es decir, as conclusões matemáticas explicadas a partir de las problematizações e experimentos físicos e mentais em busca de respostas para explicar práticas socioculturais. Etapa 1, las atividades algorítmicas embrionárias, es decir, experimentos que codificam problematizações e codificam processos experimentais e respostas encontradas, assim como representações desse processo através de múltiplas linguagens, segundo o domínio de cada grupo sociocultural. Etapa 2, a atividade criativa,
representação conceptual construtiva formal, é dizer, a elaboração de um modelo configurativo de todo o processo de problematização, imaginação, explicação e representação do conhecimento matemático relacionado com a prática sociocultural histórica investigada. Por lo tanto, basado em las ponderações de Erving, considero que historicamente o desenvolvimento da criatividade em la criação do conceito de função e sua epistemologia avança desde respecto à etapa zero, a tendência técnica preliminar é identificada desde as antigas práticas matemáticas chinas, babilônicas, índias e egípcias, assim como da antiguidade clássica grega, etc. Sin embargo, este movimento não se refere exclusivamente a uma etapa cronológica, sino a uma etapa de pré-organização e sistematização do conhecimento, como sugere Mendes 2015. A la etapa 1, as atividades algorítmicas embrionárias, destacamos as práticas estabelecidas por Nicolas de Oresme e por las escolas de Oxford e de Paris, com as representações que convergiram a las primeiras elaborações teóricas, caracterizadas por el estudio de los movimentos de los cuerpos. Estas práticas supuseram um avanço teórico sobre o estudo quantitativo de la variabilidade, realizado por Nicolas de Oresme, sobre uma demonstração geométrica de la trajetória de um móvel em movimento uniformemente acelerado em mesmo espaço que um segundo móvel com velocidade constante e igual a la medida entre as velocidades extremas do primeiro, como se mostra em la figura ao lado. Sobre a etapa 2, a atividade criativa, conceptual, construtiva e de representação formal, creio que o processo criativo, construído historicamente por filósofos e matemáticos, aponta a uma dinâmica que convergiu a la expansão de exercícios inventivos que levaram a la história do desenvolvimento do conceito de função, relacionados com as atividades criativas, conceptuais, construtivas, caracterizadas por modelos de função, tales como a função logarítmica, originada do trabalho de John Napier, e o trabalho de René Descartes sobre as curvas geométricas e as funções algebraicas que representavam tales curvas. Estes modelos de função que aparecem no livro de John Napier e no livro Geometria de René Descartes são expressões que caracterizam uma etapa avançada de representação funcional e no contexto de las conexões entre a problematização geométrica e suas explicações descritas através de expressões algebraicas que dicha interpretação buscava hacer entender. Por lo tanto, a partir de las ideias de Descartes, se pode considerar que as atividades criativas sobre o conceito de função avançaram hacia os algoritmos infinitos originados por el método de John Wallis em sua aritmética infinitorum, que originou novos estudos hacia novo objeto matemático estabelecido por los princípios de las leyes de las variaciones concretadas por los trabajos de Isaac Newton e Leibniz, ampliando assim este conceito em extensão e significado que retomou os embriones plantados por Arquimedes, Nicolas de Oresme, Bonaventura Cavalieri e René Descartes.
En este sentido, los métodos de cuadratura de curvas propuestos por John Wallis en su libro Aritmética Infinitorium, publicado en la segunda mitad de los siglos XVII, para reformular y sistematizar aritméticamente los resultados geométricos de sus predecesores, como las ideas de los indivisibles de Cavalieri, que más influyó en la producción de la obra de John Wallis. A la vista de lo expuesto anteriormente, se puede hablar de un movimiento creativo en la historia de las matemáticas, que teniendo en cuenta lo anterior, se puede hablar de un movimiento creativo en la historia de las matemáticas que se puede organizar desde los primeros pasos creativos a los ensayos fundamentales de las teorías de las funciones establecidas entre mediados del siglo XVIII y finales del siglo XIX. Fue, por lo tanto, una continuación de la etapa de las actividades creativas que avanzó, que se viene desarrollando desde el siglo XIV con Oresme hacia el establecimiento del análisis algebraico producido principalmente en el siglo XVIII a través de los trabajos de Lagrange, Leonhard Euler y Daniel Bernoulli, que posteriormente abrió espacios para el fenómeno de las funciones analíticas multiformes con Henri Poincaré en finales del siglo XIX. Así, es posible asegurar que históricamente las creaciones matemáticas de Leonhard Euler, Jean-Léon d'Alembert y Joseph-Louis Lagrange, por ejemplo, contribuyeron en gran medida a la aclaración de los conceptos básicos de la función, así como a la inserción de rigor das creaciones matemáticas de Weierstrass, la construcción de números reales y la sistematización de los irracionales por Dedekind, quien dirigió los procesos de creatividad matemática hacia innovaciones y renovaciones que permitieron la expansión de las teorías matemáticas y sus relaciones con el concepto de función y su enfoque como eje central de la enseñanza de las matemáticas en el siglo XX. Igualmente, fue a partir del concepto de función en las matemáticas de Euler que comenzó a contribuir en gran medida al desarrollo del análisis algebraico, que reveló un fenómeno aún desconocido sobre las funciones y su clarificación formal como funciones algebraicas, racional, entero y fraccional e irracional, explícito y implícito y trascendente como funciones trigonométricas, logarítmicas y exponenciales, y etc., como se muestra la clasificación de funciones basada en estudios históricos. De esta manera, a clasificación de funciones basada en estudios históricos comenzó a adoptar-se como aportes a la enseñanza del concepto de función en la escuela secundaria. En este sentido, a finales del siglo XIX, Felix Klein apresentou uma proposta para a inserção do conceito de função em la educação secundária e superior, incidindo em los principais centros de matemáticas e universidades, em la criação de empresas escolares relacionadas com as matemáticas, com ênfase em aspectos relacionados com aspectos de funcionalidade. Foi assim, por lo tanto,
que el concepto de función, centrado en las ideas de variabilidad e interdependencia, originado por los estudios sobre el desarrollo del cálculo diferencial e integral, fue tomado como el principio unificador de la enseñanza de las matemáticas. La enseñanza de la función, por lo tanto, fue apoyada por la idea de dependencia entre cuantidades variables, como ya es evidente desde los trabajos de Nicolás de Oresme a Euler, en una trayectoria de creación funcional desarrollada hace más de 5 siglos a través de procesamientos creativos. De esta manera, los procesos creativos sobre la función establecidos históricamente señalan que otras ramas de las matemáticas han sufrido transformaciones similares, como el caso con la creación histórica del cálculo diferencial e integral, y también puede tornarse como base para ser enseñadas en la escuela secundaria o superior. Sin embargo, es posible concluir que los relatos históricos sobre el proceso creativo del concepto de función y de cálculo infinitesimal muestra que su origen radica en la concepción intuitiva que tenían los griegos sobre las nociones matemáticas de continuidad, infinitésima y limite, y que los procesos creativos relacionados con los métodos de cuadratura de curvas y cubicación de superfícies, elaborados y experimentados por varios matemáticos destacados en nuestra historia, como Eudoxo, Euclides, Arquimedes, Cavalieri, Fermat y Pascal, entre otros, dedicam grande parte de seus estudos a esse tema, por curiosidade criativa ou criatividade devido à la necessidade de encontrar soluções a problemas desafiantes que surgiram em los contextos socioculturais de cada época. No entanto, há muitos outros matemáticos, filósofos e que mais participaram en la creación del concepto de función y del cálculo infinitesimal, como se mostra a figura al lado. Destacamos Pitágoras, Hipócrates, Zenón, Demócrito, Eudoxo, Arquimedes, Euclides, Aristóteles, Cavalieri, Descartes, Fermat, Pascal, John Wallace, Isaac Barrow, Isaac Newton, Leibniz, dentre outros. Foi com este pensamento que, em este período, primeiras décadas do século XX, surgiram propostas e pautas disciplinárias para a reorientação curricular, inovaciones en los programas de la enseñanza y elaboración de los contenidos de los libros de texto o manuais escolares de matemáticas para a escuela secundária, basados em inovações criativas surgidas de las nuevas matemáticas caracterizadas por el pensamento funcional, en un acercamiento a la enseñanza de las matemáticas basado en el concepto de función a través de conexiones entre conhecimentos matemáticos. Com esta apresentação, espero haber contribuído a la expansão del conhecimento sobre el desarrollo conceptual de la función desde uma perspectiva de criatividade e invenção matemática a lo largo de nossa história sociocultural. Muchas gracias a todos.